la clase 13, la báscula del deseo. Aquí en el segundo párrafo dice, leer a Schreber es apasionante. Sí, Algo que me llamó mucho la atención porque, bueno, Lacan, ahorita más adelante lo dice, entra al psicoanálisis por por su tesis sobre la paranoia. El caso me recuerda, Emi, no, el caso de la paranoia que estudió Lacan en su tesis. No Jaime, recuerdo. M, sí, M. Esa tesis lo introduce al psicoanálisis. Bueno, pues hay que mirar un poco más a profundidad la historia, pero Lacan lo que hace es trascender el psicoanálisis en el siglo, más o menos en el siglo XX, más allá de la mitad, con el tratamiento de la psicosis, ¿sí? Porque pues Lacan dice lo contrario de lo que decía Freud. Los psicóticos no se pueden analizar, decía Freud, porque tienen una neurosis narcisista. Y ese concepto, pues lo va a retomar Lacan y va a sacar, por ejemplo, el seminario 3, la psicosis, que sería importante también en algún momento leerlo, algún momento estudiarlo, porque la referencia a Schreber, además también ir al texto de Freud, el caso del presidente Schreber, las... la psicosis, bueno, no me acuerdo el nombre la específico, memoria de un enfermo de nervios. en las memorias de enfermo de nervios, pero el caso específico tiene un concepto que ya no se utiliza de la psiquiatría, ¿sí? Las parafrenias, ¿sí? Entonces allí, pues Freud hace su comprensión en ese momento, además también la relación con la homosexualidad que marca Freud, pero sería bueno ir al caso del presidente Schreber en algún momento para mirar el mecanismo de la psicosis, porque es muy interesante. Bueno, entonces, para hacer un comentario general de este texto, eh, lo que hace Lacan, siento que es reflexionar sobre la construcción del yo cuando se pregunta por la constitución a partir del otro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entrar en eso, pero quiero saber qué le llamó la atención, Andrés. Bueno, a propósito de, pues retomando lo que usted señalaba respecto a la psicosis, de hecho, ahí Lacan está señalando también que el estudio de lo delirante es también un agujero, ¿cierto? Porque de repente se puede ir hacia el infinito y digamos esa advertencia pues debería tener mucha resonancia porque de repente los límites entre neurosis y psicosis siempre son como muy difusos, ¿cierto? Y de repente, por ejemplo, una creencia neurótica respecto a que el otro me tiene envidia, respecto a que el otro me odia, no me ama, o sea, una creencia, por ejemplo, fantasmática, se puede ir también hacia el infinito, igual que un delirio. Y uno se puede quedar escuchando esas vueltas y dándole vueltas y vueltas y caer en el agujero de eso. Y pienso que Lacan también señala que justamente hay un agujero porque no, eso no tiene cierre, eso tiende más bien es al infinito, ¿cierto? Y eso es muy interesante porque de repente ese mismo agujero es lo que despierta la pasión misma por el estudio de la psicosis. O sea, estamos hablando de 100 años, eh, incluso más, eh, de que se establezca la categoría de psicosis y hoy prácticamente no sabemos nada. O sea, tenemos una concepción estructural, tenemos unas aproximaciones teóricas, pero hoy día todavía hay prejuicios acerca de lo que es entonces el ser psicótico.
hay, digamos, psicoanalistas, lacanianos y no, freudianos y no, que todavía hacen una separación tajante entre el asunto de lo que son los psicóticos y lo que sería una clínica de la neurosis, cuando justamente lo que está, por ejemplo, tratando de introducir Lacan, que es lo que usted señala, es que hay una posibilidad, pero si hay una posibilidad es porque estos cuadros, o con estos cuadros se hace algo parecido, quizás en la clínica. De repente, quizás no en esta lección, pero más adelante Lacan va a través, por ejemplo, de ese asunto de la clínica de la suplencia es para todos, todo el mundo suple de alguna manera algo, sea psicótico, sea neurótico. Que el recurso pueda ser distinto, pues habría que preguntarse por los recursos propios de la neurosis y la psicosis, pero no considero que en ese sentido, por ejemplo, para considerar esa advertencia del delirio, haya que separarlos tajantemente, porque de repente sí están muy cercanos, quizás en algunas cosas. Pues después de todo es quizás un psiquismo humano organizado, distinto en algún punto, pero no deja de ser psiquismo, sí, un psiquismo humano. Uh-huh. Un psiquismo humano, yo le agregaría enfermo. Bueno, esa noción de Uh-huh. enfermedad es una cosa complicada, pues porque tendríamos que mirar qué es la salud y qué es el equilibrio, el desequilibrio. Pero es interesante lo que usted nombra frente a que no sabemos nada o sabemos muy poco de la psicosis, ¿sí? Y bueno, pues no llevamos más o menos medio siglo mirando esto. Medio siglo en la historia de la humanidad es una cosa ínfima, es una cosa que no existe. Y, por ejemplo, las concepciones, imaginándonos qué pensaban los antiguos de la psicosis, ¿sí? Por ejemplo, en la Edad Media era una posición demoníaca, era una cuestión muy esotérica, ¿sí? Pero nos damos cuenta de que, bueno, por ejemplo, leyendo, hace poco estoy dando una clase de tanatología en la Universidad del Quindío, y estamos Sí, leyendo de lo que es las enfermedades de la salud y cómo, por ejemplo, la relación de la salud con la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo se trata a un esquizofrénico? Si es por la vía solamente de los fármacos o como lo podemos ver en la película Alguien voló sobre el nido del cuco o Atrapado sin salida, es el nombre americano. Eh, Jack Nicholson lo que hace es entrar a un hospital mental de los años 70 a volver eso absolutamente un caos, porque ¿dónde está la locura? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde comienza y dónde termina la locura? ¿Sí? Entonces, esto es interesante y nos damos cuenta de lo atrasados o de los niños que estamos en el conocimiento de la psicosis. ¿Sí? uh-huh. Sí, eso es fundamental saberlo. Eh, pero es interesante eso porque además el que hace algo frente a despejar ese agujero o a mirar ese agujero, al menos al inicio, es Lacan. ¿Sí? Lacan lo que hace es a partir de su labor como analista, ante psiquiatra, pues se separa de ese discurso y se vuelve analista, como por ejemplo reflexiona sobre su quehacer, ¿sí? Lo que hace es mirar su objeto, sus sujetos de trabajo, ¿sí? Entonces, interesante ese comentario. En algún momento ir también a los textos de la psicosis como el seminario 3 y el texto del presidente Che, las memorias
enfermo de los nervios, sería importante. Eso. De hecho, a propósito de eso, Lacan, por ejemplo, recusa esa responsabilidad como de enseñar la psicosis, ni siquiera a Freud, sino a Schreber, porque es precisamente como este texto de Schreber lo que permite a Freud pensar que hay una posibilidad de estudiar la psicosis. Pero entonces hay que pensar que fue Schreber el que le enseñó a Freud. Pues Freud se dejó enseñar, sí, pero fue Schreber el que le enseñó, ¿cierto? Y digamos un poco de eso se trata también, a propósito del comentario con el que usted inicia, de la transferencia, porque sin transferencia no hay quien venga a enseñar, ¿cierto? No hay analizante que venga a exponer la estructura para no poderla escuchar, para no poderla captar, para no poderla formalizar después en la teoría, ir a contrastarlo con lo que otros ya escucharon de la estructura, que es básicamente lo que hicieron Freud y Lacan, ¿cierto? Y escucharon y escribieron y trataron de transmitir y bueno, años de eso y la imposibilidad de transmisión de eso persiste. Por eso incluso, pues sí, es que la clínica algo tiene de eso, de que no toda la estructura puede ser escuchada, ¿cierto? Y que aparece por allá entre un montón de cosas que no tienen nada que ver, pero pues así es la clínica, ¿cierto? No, no hay otra, como que no hay otra forma, no hay una vía abreviada para eso. Sí, no existe fórmula. No existe Ujú. fórmula. Ahorita lo que comentaba de que el Edipo, uno sabe que el paciente viene hablando de alguna trama parecida a lo que nosotros como desde el psicoanálisis llamamos a Edipo, ¿sí? Pero pues el paciente no dice, no, es que vengo sufriendo porque pues estoy atrapado en la dinámica edípica con mis padres, ¿sí? No, no es eso. Entonces ahí hay una elaboración, hay un trabajo donde se tiene que ahorita no sé si fue Freud o sí, me parece que fue Freud el que utilizó la metáfora de la cebolla, ¿sí? El análisis es eso, ir como desgajando la cebolla para llegar al núcleo, ¿sí? Inclusive yo puedo pensar que ese núcleo también hay algo como de, bueno, utilicé en alguna otra sesión la palabra ficción. Hay algo de ficción en ese núcleo, ¿sí? Y nos confrontamos con el concepto de verdad. De verdad, ¿qué es la verdad y qué es la ignorancia? Como lo utiliza aquí Lacan. Entonces, bueno, pues, pero lo cierto es que al final de eso, en un análisis, que también ahorita acá lo nombra Lacan un poco superficial, en un análisis lo que se hace es eso, es descubrir la verdad. Descubrir una verdad después de dar muchas vueltas. Yo utilizo la metáfora de la espiral, ¿sí? Después de dar muchas vueltas. Y lo que usted dice de que vienen hablando de otra cosa, entonces uno, ¿cómo le puede decir ahí uno? No puede decir, no, venga, hábleme de esto porque es esto lo que necesitamos. No, eso no puede existir ese direccionamiento, pues porque eso es lo que hace la psicología al final. Sí, claro, además porque el que necesita que hable de eso es el analista, pero se supone que el analista no está ahí con ningún, pues que ni siquiera es sujeto, o sea, que no desea nada. Entonces se supone que no espera que él diga algo en específico, pues espera que diga, al menos, ¿cierto? Está ahí Cualquier como cosa. para, está, mejor dicho, para últimamente ese asunto, por ejemplo, de la ficción, porque además la transferencia, que era algo, fue algo de lo que alcanzamos, por ejemplo, a leer en el seminario 8 Sí, en el intento anterior, era, pues es una ficción que se crea en una, como un cualquier otra, o sea, por espacio. eso sí, porque de repente, además que es algo que también señala Freud, la transferencia ya existía antes del psicoanálisis. O sea, eso es un fenómeno que es humano, que, por ejemplo, se podía evidenciar en la época de Freud en ese vínculo particular que había entre un paciente y un médico. Pero eso existe entre, por ejemplo, un creyente y un cura, o Entre entre todos. un
estudiante y un profesor, etcétera. O sea, hay un vínculo transferencial, pero la particularidad del psicoanálisis es que aparte de que, bueno, toma eso, que ya está, entonces crea un espacio que es una ficción, donde eso opera, donde se apoya de eso para que eso, digamos, genere algo. Pero el asunto es que el analista no está más que para crear como esa ficción. O sea, una vez creada la ficción, en esa ficción se espera que quien asista a esa ficción hable. ¿De qué? De lo que quiera, sí. Sí, sí, no, porque no se puede hacer más. Ujú. Inclusive la sola palabra. Ajá. Yo siento que la sola palabra crea el espacio analítico. Es decir, eh, eh, también el silencio es importante, pues porque el silencio puede ser manifestación de una resistencia o no sé, de un bajo estado de ánimo o de una depresión, por ejemplo. La depresión tiene esa característica y es que hay mucha falta de libido, es decir, como mucha falta de deseo, ¿sí? Pero en algún momento pues aparecerá algo en la palabra y bueno, pues ya lo dijimos en alguna otra ocasión y es que la palabra eh, es la que crea el mundo, ¿sí? Pero también es el acto como palabra o el acto como una acción, la que deja ver el inconsciente, ¿sí? Eso lo estuvimos hablando en alguna otra ocasión y es por medio de la manifestación del inconsciente que se sabe que existe eso, que existe tal inconsciente. Y ahorita que nombraba lo de por medio del presidente Schreber es que nace la psicosis, o sea, nace el estudio analítico de la psicosis, y yo diría que también por medio de la histeria nace el psicoanálisis. Es como si el psicoanálisis estuviera allí para tener un lugar en algo que ya existe, en algo que ya existe y para interpretar o sí, para hacer algo. No, no me gusta utilizar la palabra intervenir porque la intervención es una cosa que puede existir desde lo médico, desde el trabajo social, sí, pero lo que hace el psicoanálisis es tener una irrupción en eso que ya existe, ¿sí? Y pues es fundamental que exista, porque el psicoanálisis lo que hace también siento es decir algo diferente. Por ejemplo, no me saco de la cabeza la ciencia, el discurso de la ciencia. El discurso de la ciencia totalmente objetivo, totalmente calculable, falseable, todo esto, pero pues la ciencia no es todo, ¿sí? Existe la religión, existe inclusive la brujería, toda, toda una serie de cosas que también son verdad o que pueden ser verdad para un sujeto en particular. Entonces allí es importante mirar ese origen que el psicoanálisis nace de lo que de lo que ya existía. Sí, además eso que dice acerca de la verdad es bastante paradójico porque muestra como la dimensión de lo que es la verdad, ¿cierto? Y es que es una verdad que funciona en un campo, en unas ciertas condiciones, etcétera. Eh, Me quedé pensando también acerca por ejemplo, qué es lo que aporta, por ejemplo, el psicoanálisis, como un decir distinto, ¿cierto?, respecto a esto, pues sí que tiene que ver con lo que también decía al final, que además que lo que yo decía es, de hecho, una ficción, es la ficción que propone el espacio y es hablar libremente, porque cuando uno, bueno, no siempre pasa, pero a veces cuando uno emite eso de hable de lo que quiera, hable libremente, la reacción del otro al que no le dice eso es no puedo. O sea, Te hablo. no, uno no puede, de hecho alguna vez alguien me decía, uno no habla tan libre como cree, o uno no puede hablar tan libremente como se espera.
es imposible. Entonces, ¿qué es lo que aporta el psicoanálisis? Esa dimensión de la imposibilidad, que es el inconsciente, ¿cierto? De poder hablar y ser lo que queramos. No, hay un condicionamiento que ni siquiera advertimos, pero que está ahí, que notamos por los síntomas, que se impone, y de repente eso de hablar, de hable libremente, quizás no sea tanto como hable de lo que quiera, sino más bien como aquí puede equivocarse, aquí puede contar un sueño, aquí puede quedarse callado. Eso, actúe más bien, ¿cierto? Eh, Exacto. hay algo, hay una intervención de Lacan que leí hace poco del 75 y es que la regla fundamental es básicamente pedirle al otro, la cita iba como muy así, ahorita se la puedo compartir por el grupo, Sí. y el texto que es corto, como es pedirle al otro, que está como condicionado por el principio de placer, que ahí dice Lacan, el principio de placer es no hacer nada, o sea, la ley del menor esfuerzo, decirle a una persona que está bajo ese principio de placer, que la sudemos un poco para que pase algo, y ya, no es más, esa es la ficción, y que de repente entre los dos sudando algo pasa, que además es una referencia muy, hasta muy erótica de los cuerpos, pero fíjese que de repente cuando usted está en una llamada con una persona en Bogotá o en Estados Unidos, pues igual la están sudando los dos porque están los dos ahí. O sea, no Claro, importa la, digamos, la presencia euclidiana de los cuerpos, o sea, el cara a cara de los cuerpos, pues eso tiene sus consecuencias, claro, claro. porque eso brinda otros objetos parciales, la mirada del otro que está, Ujú. digamos, de forma más evidente, la voz del otro que se oye muy distinta, pues, por un aparato, sí, los olores corporales, la forma como el otro se mueve, que queda, por ejemplo, parcializada, porque aquí es como muy chistoso, ¿cierto? Uno está en un espacio así porque cuando uno está como cara a cara, uno ve el cuerpo, aunque uno no vea el cuerpo del otro, uno tiene la sensación de que hay una completud, pero por acá uno ve un pedazo, a veces ve la cara, a veces ve una mano y escucha la voz, ¿cierto? Pero uno sabe que el otro está ahí. El índice del cuerpo es distinto, o sea, no es la imagen que da la sensación de completud, sino que, por ejemplo, es la voz, que es como la presencia ahí del otro. Entonces es muy interesante porque de repente eso de que los dos vamos a sudar porque algo se produzca, pues no requiere la presencia de los cuerpos, sino que más bien requiere el esfuerzo de los cuerpos. Eh, el esfuerzo de ambos sujetos, en última, ¿cierto? Y, pero que se ve como en esta, justamente bajo una cierta ficción, o sea, que eso no vaya hacia cualquier lugar tampoco. Que yo creo que ahí es donde está lo más complicado, ¿cierto? Y es como saber escuchar para dónde va eso, eh, y empujarlo para que se vaya por ahí. Yo creo que esa es parte eso es parte de lo intransmitible, cómo decirle a otra persona, es que ahí es donde lo tiene que empujar, eso no se puede decir, eso solo puede ser captado ahí, en acto, y yo creo que eso es lo más complicado, porque si uno no ha pasado por esa experiencia, eh, o sea, si uno no fue empujado ya a algo así, uno cómo puede saber cómo empujar a otro para que siga buscando, si es muy difícil. Eso es algo que solo, pues no sé si solo, pero eso es algo que la experiencia quizás pueda enseñar más fácilmente, pues enseñar, eh, que la transmisión teórica, sí. Sí. Ahorita pienso en lo acertado que estuvo Freud y Lacan, pues porque son los dos principales. Hay muchos analistas y todo esto, y hay muchos que estuvieron al lado también de los dos fundadores, Freud del psicoanálisis y Lacan de como la trascendencia del discurso analítico. Pero estaban en lo cierto cuando se decían que se veían de analizar quien estuviera en ese trabajo, que es una labor, eh, como una labor de un artista o una labor de un
escultor. ¿Cómo es de importante el análisis? Porque de lo contrario no sabría qué hacer. ¿Sí? Es por el propio análisis que uno sabe cómo hacer y cómo ser también, ¿sí? Porque hay algo de identidad en el análisis y de identidad frente al propio analista, pero también al psicoanálisis como discurso, ¿sí? Entonces, a mí me han preguntado, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace psicoanálisis? Y uno se queda sin responder eso, porque el psicoanálisis se hace en el acto. Está bien, la teoría, la técnica, a propósito de este seminario, la transferencia, uno por medio de la teoría no conoce la transferencia. Es por medio de, por ejemplo, de faltar al análisis. Que uno dice, no, es que, no me acuerdo si les conté en algún momento esto, es que yo viajaba a Pereira y algunas veces acá en Armenia. Entonces una vez estaba lloviendo mucho, muchísimo, un aguacero, pues la mejor justificación, no, pues no pude ir al análisis porque me estaba lloviendo, pues, y no me quiero mojar, ¿sí? Pero es por medio de la insistencia, esa vez en esa sesión yo fui a pesar de todos los obstáculos climáticos para llegar al análisis, pero por ejemplo no dice, no, pues sí, se me olvidó, por ejemplo, se me olvidó ir a análisis, se me olvidó la cita. Eso es un asunto donde uno no lo puede conocer sino por medio de la experiencia. Porque pues un psicólogo, un médico, no se le olvidó, bueno, sí, para la próxima. Pero ese olvido en el análisis tiene una marca y es esa marca justamente con la que uno trabaja, ¿sí? Y es el deseo, al final es el deseo como usted utiliza el término de empuja, ¿sí? Algo empujó, es eso, es que es el deseo lo que lo convierte o permite a uno trabajar con el análisis, ¿sí? Eso pues me parece fundamental y bueno, ahí entonces estamos hablando de la teoría por un lado y la reflexión importante de cómo Freud, a partir de la lectura, porque leyó al presidente Schreber, él no lo conoció, lo leyó, a partir de la lectura hace una elaboración para su tiempo y para su época genial, ¿sí? Pero esa elaboración también la hace a partir de la teoría, pero también de la práctica, la clínica, pues porque también seguramente tenía pacientes psicóticos, pacientes en un estado delirante para hablar de esto, porque tampoco fue un estudio documental, Freud no fue el investigador documental que saca un artículo a partir de una lectura o a partir de la lectura de varias cosas, sino que confronta esa lectura con su experiencia y eso es lo que construye al final el análisis, el intercambio entre la experiencia y la teoría. Eso es fundamental. Sí, además, de repente hay algo también como muy interesante como en este asunto de la formación, porque, digamos, bueno, en lo que Lacan retoma en esta clase del estadio del espejo, está claro que el sujeto desde muy temprano está como inmerso en una relación con el semejante que se torna hostil porque ese semejante es el soporte del deseo, ¿cierto? Y eh, digamos esto para decir eh, que yo considero que cuando el otro, digamos, que atiende, un analista, un psicólogo, se pone como en ese lugar del semejante, o sea, se pone como un semejante, no se pone como un objeto, se pone como un semejante, eh,
lo que va a producir en algún momento va a ser digamos, esta relación hostil con el otro. Pues van a chocar. Eh, digamos, eso puede que no se manifieste tanto como quiero hacerle daño, quizás no sea tan franco, pero por ejemplo empezar a contradecir a toda costa lo que se dice, que hay quienes por ejemplo entran en ese juego de que el que viene a contar algo cuenta algo y quien escucha entonces empieza, pero es que lo que usted quiere decir es esto, pero es que lo que usted quiere decir es esto, pero no le parece que eso es entrar en una dinámica que no tiene ningún sentido, porque es ponerse a nivel del semejante, en lo que uno cree contra el otro. O sea, eso es absurdo, es ponerse como lo mismo, en esa misma dinámica del semejante, porque entonces ahí, digamos, se recrea esta, digamos, escenificación infantil en la que el otro es el soporte del deseo, porque si él cree en eso es porque él quiere algo, él quiere llegar a algo, él quiere enseñarme algo, él quiere ayudarme con algo, etcétera. Lo mismo. Eh, que además es muy interesante porque de repente creo que parte del movimiento psicoanalítico ha sufrido mucho por eso y es porque el semejante siempre ayuda en la constitución de los sujetos. Entonces, por ejemplo, en un texto de Colette Soler que está circulando por ahí hace poco que se llama Retorno a la función de la palabra, creo que es, ella un poco bromea con el asunto de en la IPA querían como evitar como este tipo de identificación imaginaria del analista con su analizante didáctico. Porque pues como había que analizarse, entonces había que ofrecer la posibilidad a los interesados por ser analistas en analizarse, pues para formarse. Entonces para evitar como esos vínculos eróticos con la imagen del analista, entonces institucionalizaron como la vestimenta. Y lo que hicieron fue reforzar el prototipo, porque el gris era igualmente transmisible. O sea, uno se puede identificar igual con el gris para verse igual al otro y ya. O sea, no hay nada que hacer. En lugar de quitar a los analistas de ese lugar de sujetos, lo que hicieron fue dar un elemento imaginario más, que incluso tenía más fuerte, porque tenía el peso de una institución, ¿cierto? O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces es como muy interesante porque de repente la clase anterior, la 12 que fue esa de la que me encargué, él cierra con un comentario que es muy raro, me parece a mí, y es que el analista en ese estadio, en ese esquema del espejo óptico, se ubica en la imagen virtual. O sea, él no se ubica del lado del semejante, no pasa, no está del otro lado del espejo. No, o sea, no alcanza esa dimensión del otro para que se pueda constituir, sino que se muestra más bien como eso que la transferencia construye como imagen sobre el analista, ¿cierto? Lo que sea. Eh, el que me ayuda, el que me escucha, el loco, que son, por ejemplo, yo tenía una persona que consultaba conmigo que cuando se refería a mí con otras personas decía el loco, voy para a hablar donde el loco. Y esta suerte de transferencia, que además era que siempre que digamos, la, la enunciaba, producía como un chiste, era lo que permitía que la resistencia no se produjera, porque finalmente lo que yo le decía eran puras locuras, pero eso le permitía seguir, ¿cierto? Seguir y ya. Y uno debe prestarse para eso, porque yo le hubiera podido decir, no, no me diga loco, ¿cómo se le ocurre? O sea, respéteme. Pero ¿qué sentido tiene, cierto? No. Finalmente esa es la dimensión de objeto, porque uno se presta para esas cosas. O sea, uno no es sujeto ahí, uno es un loco, una cosa ahí, ¿cierto? Sí, lo que sea. Sí. Esa referencia, claro, uno no puede entrar a combatir con el paciente el trato
Inclusive esa dimensión o ese estatuto de objeto es lo que es, bueno, Ignacio lo llama como prestar el cuerpo, volverse objeto del otro, ¿sí? Objeto donde se dirigen las pulsiones. Eh, y es al final lo que constituye, bueno, lo que hacen hacer la transferencia. Uno no se puede ubicar desde la, no sé, desde la ofensa o desde sentirse aludido, porque pues allí estaría justamente devolviéndose la pregunta de, bueno, ¿qué tanto avanzó usted en su tratamiento con usted mismo? Desde cualquier ángulo. Bueno, existen en la psicología muchas terapias que todas considero que sirven para que el psicólogo se aclare a sí mismo. Y más en psicoanálisis, pues en psicoanálisis uno logra como entender que el otro está ahí, pero no puede ser como lo comentaba ahorita en el caso del paranoico o del psicótico como alguien que ataca, es que no, es que este paciente me tiene harto porque siempre viene hablando de la misma pendejada. No, es como si tuviéramos que ocupar el lugar, un lugar de objeto o un lugar de, como lo dice Ignacio, prestar el cuerpo. Aquí hay una referencia en la página 248, dice, el niño repite la frase que se le ha dicho con el tú, en lugar de hacer la inversión y emplear el yo. Tenemos derecho a alguno a ir más allá. Sin embargo, basta para darse cuenta que el yo se constituye en primer lugar en una experiencia de lenguaje, en referencia al tú y lo que hace en una relación donde el otro se manifiesta. ¿Qué? Órdenes, deseos que él debe reconocer, órdenes y deseos de su padre, de su madre, sus maestros o bien de sus pares o camaradas. Al comienzo el niño tiene ciertamente pocas posibilidades de hacer reconocer sus propios deseos, salvo en la forma más inmediata. No sabemos nada, al menos en el origen, sobre el punto preciso de resonancia donde se sitúa el individuo para ese pequeño sujeto. Es lo que lo hace ser tan desgraciado. ¿Cómo lograría además reconocer sus deseos? Nada sabe de ellos. Digamos que tenemos todas las razones para pensar que nada sabe de ellos. Nos demuestra a nosotros, analistas, nuestra experiencia con los adultos. En efecto, los adultos deben buscar sus deseos. De no ser así, no necesitarían análisis, lo cual nos señala hasta qué punto están separados lo que está relacionado con su yo moi, a saber de lo que pueden hacer, reconocer como propio. Digo, nada sabe de ellos, fórmula vaga, pero el análisis nos enseña las cosas etapa por etapa. Esto reside, por otra parte, el interés que presenta seguir el proceso, el progreso de la obra de Freud. Aclaremos esta fórmula y ahí habla de la ignorancia y de la verdad, ¿sí? Como como correlativos y el desconocimiento, además que hace una reflexión importante frente al desconocimiento que algo conoce y la ignorancia que no conoce absolutamente nada y no se le puede juzgar, ¿sí? Pero entonces aquí con esta referencia del niño me dio la sensación de inclusive de pensar cómo el niño está como tan desvalido, de alguna manera tan sin armas, tan sin herramientas para entrar en este mundo loco del lenguaje, pero también de ser su propia, de ser su propio ser y de ser su propia, bueno, la imagen que además es una imagen que se, que se, que se proyecta y se introyecta al final. Entonces me dio como esa sensación de pensar en eh, el niño o la niña están en un lugar muy de desventaja, ¿sí?
y allí esa desventaja, pues es lo que al final nos constituye, ¿sí? Es al final lo que, pues, por eso pasamos todos, ¿sí? Y tuvimos que hacer algo con eso. Sí, es de hecho, como, si no estoy mal, uno de los puntos donde Freud sitúa como el origen del trauma, ¿cierto? Y es como este desvalimiento originario al que todos nos tuvimos que confrontar en la medida en la que pues, no teníamos forma de decir qué era lo que queríamos, ni siquiera entender, ¿cierto? Y simplemente aparece como ese bajido de lo real pidiendo algo que el otro viene a decir, bueno, puede ser frío, puede ser hambre, puede ser lo que sea, ¿cierto? Eh, Eso por un lado, ¿cierto? Y digamos, estamos como en desventaja para todo, porque el lenguaje cuando llega a nosotros también llega de una forma muy enigmática, o sea, ni siquiera aparece como con toda su potencialidad de entrada, sino que incluso es algo confuso. Se le dice al niño tú eres eso y el niño responde tú eres eso, sin hacer la, digamos, esa introyección del asunto de yo soy esto, sino que todo queda como en esa dimensión. Él no se cuenta en esa dimensión del lenguaje todavía. Y aún así tiene que verse sometido al orden de las palabras para pedir las cosas. Es muy loco. Y bueno, eso como por un lado, porque claro, él no tiene armas para eso, él no tiene ni siquiera las palabras, porque las palabras se las está dando el otro. Eh, y ahí está, digamos, en ese ejemplo tan vago, se ve como el niño depende tanto del otro semejante que venga a responder efectivamente para su supervivencia, como del otro del lenguaje, sin el cual no lo podría llamar. Y además, si ese otro al que llama no está articulado a ese otro del lenguaje, tampoco lo podría llamar. Entonces es como muy interesante porque hay una dependencia al lenguaje, hay una dependencia al semejante, que pues no puede ser sino traumática, además porque ese semejante le impone las palabras al niño, o sea, eso que usted siente es hambre, eso que usted siente es frío, etcétera. Y así, y le podría decir cualquier palabra, pero digamos, ese otro afortunadamente está regido por una ley simbólica a la que ya fue articulado él por otro y él por otro y así. Mm, sí, creo que eso era lo que iba a comentar. Sí, es una cadena que nace de alguna parte y estamos metidos todos en esa cadena. Eh, en esa cadena significante, en ese orden del lenguaje. Eh, con lo que nombraba Andrés, pienso en, bueno, en esa posición de desvalimiento del niño y de dependencia al otro. Me llega a la mente un caso clínico, bueno, varios casos clínicos, pero uno en específico que me hace la pregunta, me hace como reflexionar sobre qué pasará en esa constitución de desvalimiento y de dependencia con un niño abusado, una niña abusada sexualmente, ¿sí? Bueno, eso es un síntoma de la clínica, pero puede ser, no sé, un niño que, que le dé trago el padre, bueno, muchas problemáticas, o que vea delincuencia y se vuelva delincuente, bueno, muchas salidas, pero pienso en eso, en darle imagen y darle forma a este planteamiento, ¿sí? A esta constitución del sujeto por medio del deseo, pues porque al final es eso, la constitución del sujeto por medio del deseo. ¿Y qué pasa cuando ese deseo se ve truncado por sujetos amenazantes? Por ejemplo, un abuso sexual, ¿sí? Una violencia, por ejemplo, en el país que hay desplazamiento forzado y todo eso. ¿Qué pasa con esos niños o esas niñas que constitucionalmente vienen débiles
y se le agrega otra debilidad muy hostil además por medio del ambiente. Entonces, bueno, pues ahí tendremos que mirar cómo nuestra posición de analistas, como en nuestra posición de escucha y en nuestra posición de, de estar ahí en el lugar de análisis, como un sujeto que viene con ese sufrimiento y esa angustia se acomoda, pues esa es al final la labor. Pero pienso en esa constitución del niño y de la niña por medio de la realidad, pues de la realidad que vimos diariamente. Sí, de hecho, en la lección anterior, como para agregar algo ahí, mmm, Freud, no sé si es en la conferencia 22, no recuerdo, él pone, claro, él dice, hay una causación, digamos, un origen estructural del trauma, que tiene que ver con la prematuración, etcétera. Pero hay como una condición secundaria que tiene que ver, en ese momento Freud creo que lo llama frustración, y él más adelante en esa misma conferencia va a decir la frustración es el apremio de la vida. Y pues evidentemente, por ejemplo, en lo que usted señala, hay gente que está más apremiada que otra, o sea, hay gente que ha tenido 1000 apremios más, pero de repente, pues sí, a todos nos tocan ciertos apremios, por ejemplo, por muy bien que uno viva, uno tiene el apremio del sistema financiero al que está sometido, al que está esclavizado, pues depende del dinero para casi todo, para pagar todo, para estudiar, para comer, para todo. Eso es un apremio de la vida que genera evidentemente bastante frustración en todos, ¿cierto? Porque no hay quien no esté articulado al orden del dinero. Eh, y incluso de eso, que no parece traumático, pues la gente viene a hablar como si estuviera muy traumada, ¿cierto? Es que el apremio de la vida es cualquier cosa también, pero está, o sea, yo en la clase, pues bueno, Freud, esto lo decía sobre todo porque Freud a veces parece como muy inclinado a buscar como el acontecimiento, o sea, como a buscar el trauma, en las histéricas, a buscar el abuso. Pero si él empieza a escuchar que todas se perciben como abusadas, bueno, que además era otro tiempo y uno podría decir, bueno, ¿qué tal que sí, cierto? ¿Qué tal que sí fuera una época de constante abuso y que Freud, el primer Freud tuviera razón? Pero bueno, esperemos que no y que además, bueno, digamos, la clínica nos da cuenta de eso y es que nadie se salva del trauma si no haya sido abusado, por ejemplo. Y es que entonces, mmm, sí, están como estas dos condiciones de, por un lado, estructuralmente, pues hay un defecto, eh, y por el otro lado hay una frustración que es ineludible y que entonces no se trata de un hecho acontecido necesariamente, sino que pues las condiciones mismas en las que todo el mundo nace ya son suficientes en el mundo de hoy para que la frustración se dé. Ya. De eso fue lo que me acordé. Sí, eh, es cierto, nadie se salva del trauma porque sí, puedo decir en este momento que es que es el trauma el que nos hace humanos. Es como algo constitucional, ¿sí? Eh, y bueno, pues claro, hay una frustración, inclusive la frustración se da también en un momento constitucional, en el deseo cuando se demanda y cuando lo que se devuelve es una cosa diferente, pues ahorita lo decía como, ¿qué le pasará al niño? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que tiene frío? ¿Será que tiene ganas de molestar? ¿Mm? Entonces como que ahí hay una cosa que se deja ver o se comunica, pero pues a uno no le asegura a nadie que lo que se vaya a volver sea lo que uno quiere. Además, ese es el deseo. El deseo es, pues, estar en una constante búsqueda o en una constante
eso se llama el deseo metonímico, es decir, como que cambia y eso no es y es otra cosa, pues y ahí es donde se encuentra inclusive como el sentido del sujeto, ¿sí? Aquí en esta otra, en la página 252, siguiendo con lo de el niño, dice, hay un momento en el cual se produce para el niño, a través de la mediación de la imagen del otro, la asunción jubilatoria de un dominio que aún no se ha alcanzado. Sin embargo, el sujeto se muestra totalmente capaz de asumir este dominio en su interior. Movimiento de báscula. Por supuesto, no puede asumirlo sino como forma vacía. Esa forma, este envoltorio de dominio es algo tan verdadero que Freud, que llegó a ella por vías diferentes a las mías, por las vías de la dinámica de la carga divinal, no puede expresarse de otro modo. Lean el yo y el ello. Cuando el Freud habla del ego, bueno, aquí también dice, el hombre se aprende como cuerpo, como forma vacía del cuerpo en un movimiento de báscula, de intercambio con el otro. Es decir, eh, yo veo que aquí es el otro el que lo construye a uno, ¿sí? Es el otro el que por medio del cual uno puede construirse y bueno, pues pensar en la madre, que al final y al principio es el primer otro de cada uno, sea hombre o mujer, es el primer otro, y también aquí hacer un comentario, y es que Lacan aquí habla de como de agresividad, ¿sí? De agresividad en ese intercambio. Él lo dice en un ejemplo de la niña que está jugando con el niño, pero me hace pensar en la agresividad de ese niño o esa niña con ese primer otro, o sea, con la madre, ¿sí? Esa ambivalencia entre amor y agresividad, pues para no salirnos de este término y no nombrar el odio, porque pues el odio es otra cosa. Pero sí es por medio del movimiento de la báscula, el intercambio con el otro, además que está mediado por el lenguaje, y el lenguaje siempre es tramposo, lo dice Lacan en todo momento, eh, es que se constituye tanto el cuerpo como uno en su imagen especular o en su, esto se llama, bueno, en su mundo real, imaginario y simbólico. Es como ahí es donde se encuentra uno con lo definitivo, ¿sí? Sí, además, bueno, con lo que usted dice que me hace acordar de algo que me pareció pues maravilloso de esta clase, porque no, digamos, me permitió dar un paso más y que creo que a propósito, bueno, yo no sé si esto quedó grabado acá, pero lo estábamos comentando antes, de esto de Matrix, ¿cierto? Y es que si el niño está prematurado, ¿cierto? Si el niño está desvalido, lo que acá Lacan está mostrando es que lo que le permite el espejo es que él capte la completud de la imagen primero en el otro, porque el mismo no se percibe completo. O sea, hay una anticipación a la captación de lo que es un ser humano por intermedio de la imagen del otro que viene a hacer a sostener la posibilidad de la completud. Pero entonces eso queda para el niño, como dice Lacan, como un vacío, como una imagen vacía que más adelante vendrá a desarrollarse. Es la marca, a propósito de la palabra, o sea, es por esa imagen otra, captada en el semejante, en esa dinámica del estadio del espejo, que algo queda de marca para que se pueda dar esa idea, o sea, se constituye ese ideal IC para que efectivamente para que ese niño pueda ser orientado o pueda captar su imagen como completa, pero es por el intermedio del soporte del otro. Algo similar, de todos modos, sucede a nivel del deseo, porque él mismo se percibe como despedazado, que creo que también eso era de la clase anterior. Él se percibe como despedazado y en el otro está la completud que él va a llegar a capturar a través de esos objetos parciales, como a reconquistar, ¿cierto? En la mirada, haciéndose ver.
haciéndose hablar, etcétera. Bueno, pero sí es muy interesante porque si no fuera por ese otro primordial que viene a dar una primera imagen al niño, entonces no hay constitución ni siquiera de cuerpo, porque es en ese movimiento de báscula, de que el otro puede, de que nos damos cuenta que tenemos, de que el otro, de que tenemos un cuerpo porque efectivamente el otro también lo tiene. O sea, tenemos un cuerpo porque lo captamos en el otro. Hay un yo porque captamos que el otro es un yo. O sea, es un asunto que, pues, justamente por este desvalimiento, tiene que darse así. O sea, tiene que ser introyectado, porque eso no viene de adentro. O sea, eso no germina porque sí, sino que definitivamente en esta clase, y uno puede decirlo con casi cualquier texto de Lacan y de Freud, nosotros somos humanizados. O sea, eso no, nosotros no venimos como con un software que se va a desarrollar automáticamente si nos dejan en cualquier parte, ¿no? Nosotros somos humanizados todo el tiempo. Con cada dicho del otro, somos humanizados. El lenguaje constituiría entonces un puente del semejante hacia uno y de uno al semejante. Aquí en la página 253 dice, en el origen, antes del lenguaje, el deseo solo existe en el plano único de la relación imaginaria del estadio especular. Existe proyectado, alienado en el otro. La tensión que provoca no tiene salida, es decir, que no tiene otra salida. Hegel lo enseña, que la destrucción del otro. Bueno, aquí entonces también se adentra Lacan con el término de la agresividad, y en los niños se puede ver mucho, bueno, en la sociedad, que mayor expresión de la agresividad, sino es la guerra, por ejemplo, la violencia, la intolerancia, el decir, no, es que, no sé, en un tráfico, en un tránsito, en una dinámica de tránsito, entonces, no, es que este es un hijo de tantas, hay muchas cosas que nos hablan de esa agresividad también constitucional, de esa agresividad originaria en el intercambio vascular, en el intercambio de la báscula, no vascular, sino de la báscula con el otro. Bueno, iba a comentar como dos cosas. Me acordé de, bueno, a propósito de esto de Hegel y de lo que dice Lacan ahí, es muy interesante porque, claro, si no hay una mediación del símbolo, lo que se destruye es el otro. Y hay una, no sé en qué texto de Freud, y además no sé si esto existe, pero yo lo he escuchado decir respecto de Freud, y es que el primer hombre que le lanzó un insulto a otro en una flecha fundó la civilización, porque está poniendo la violencia en el terreno de lo simbólico y no de la destrucción del semejante. Entonces ahí vemos cómo al nivel de la pura imagen lo que se da es la destrucción del semejante por, digamos, por la hostilidad. Bueno, y además, y bueno, y recordaba, digamos, un ejemplo, quizás no sea el más clínico, pero pues es como muy, digamos, lo he podido ver muy palpable. Bueno, yo no sé si a usted le gustarán los videojuegos, pero, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a otra persona en FIFA o en un juego deportivo en el que uno maneja un equipo, es muy interesante, por ejemplo, cuando la frustración empieza a aparecer, lo que el jugador hace. Porque lo que el jugador hace es insultar, por ejemplo, o es una reacción típica agresiva, los jugadores que él mismo está manejando. Eso muestra cómo por intermedio de esa dinámica vascular, él se insulta sin tenerse que insultar, sin tenerse que decir hijo de tantas él, le dice hijo de tantas al jugador, pero la agresividad se descarga y efectivamente no es sobre él, aunque es sobre él, es hacia él a quien va. Pero para no tener que soportar el insulto de él, o uno mismo, lo que hace es utilizar. Es Sí, muy interesante porque eso no ni siquiera requiere a propósito de eso de la dinámica de los cuerpos, es que el otro puede ser cualquier cosa. Una imagen, ya sea de un espejo, o bueno, ya ahora tenemos otras posibilidades de imagen, ¿cierto? Desarrolladas. Pero sí, es muy interesante porque ese asunto de la pura imagen lo que genera es digamos, la pura
destrucción del otro. Sí. Bueno, yo antes jugaba videojuegos, ahorita no es mi dinámica actual, pero me acuerdo de, bueno, usted nombró el caso del fútbol y el caso de insultar al jugador, además es absurdo porque el jugador es uno, pero también no, yo lo voy a matar en juegos de guerra, por ejemplo. También es algo que se devuelve en esa relación especular, ¿sí? Entonces, es fundamental, pues, reflexionar eso. Bueno, eso acá en este seminario, en esta clase de este seminario, Lacan, citando a Freud, eh, eh, habla de muchas cosas. Habla, acá también toca el amor, toca el asesinato, bueno, el asesinato originario de la cosa, bueno, todo lo que constituye este discurso de Lacan acá. En la referencia a la frase que citó usted frente a alguien prefirió decir un insulto antes de lanzar una piedra o antes de asesinar, parece que está en el malestar en la cultura o en Totem y Tabú. En alguno de esos dos textos, Freud lo dice claro como el origen de la cultura, el origen de la organización cultural y de no la destrucción del otro, sino de la utilización de la palabra, del lenguaje como medio para interactuar. Bueno, Andrés, entonces ya llevamos una hora pasadita, ¿sí? De esta sesión. Le quiero decir, bueno, que inclusive invitarlo a una conversación con el doctor Schnittman que vamos a tener este sábado a las 3 de la tarde. Yo sé que usted los sábados está ocupado, pero bueno, va a quedar grabada también, pero importante si es la posibilidad, que pueda asistir para interactuar, porque vamos a reflexionar sobre el psicoanálisis y la sexualidad con el doctor Schnittman y pues ahí hay algo muy importante. Listo, sí, puedo estar. Yo igual le aviso, es poco probable, pero pues voy a tratar de hacer el esfuerzo para estar. Bueno, Carlos, le voy a preguntar, ¿vamos a seguir leyendo este texto? ¿Usted ha pensado en trabajar otros? ¿Le gustaría empezar a trabajar un texto en particular? Bueno, ¿o quiere seguir con este seminario uno? Porque además, bueno, de repente, pues, como la dinámica del grupo quedó para esta fecha, eh, pues tenemos también el acceso al comentario del jueves anterior, por ejemplo, grabado en YouTube o asistir al foro para esta clase. Bueno, en fin, o sea, tenemos un recurso adicional, lo que quiero señalar, por un lado. O si de repente, como le decía yo también en los mensajes, si usted está también interesado, por ejemplo, en empezar un libro particularmente o lo que sea, pues también acompañar el trabajo, porque igual he visto que la dinámica trasciende pues el texto, ¿sí? Es Sí, imposible ceñirse al texto, ¿cierto? Y entonces, bueno, hay como, dejo la inquietud y si no, de todas maneras seguimos con la 14 y ya. sí, pues yo ahorita leyendo esta clase, hay varios textos que me llaman mucho la atención, eh, pero sí me gustaría mirar el Estadio del Espejo. El Estadio del Espejo, no sé, bueno, yo no he ido mucho, sino por referencias a ese texto. Eh, ¿Qué tan extenso es? Pues es que hay varias, por ejemplo, referencias. Pero no, pues podemos mirar. Yo creo que no debe ser muy largo y podemos tomar aunque sea una parte. Mm, Exacto. y lo podemos trabajar, o sea, podemos trabajar ese tema para la próxima vez y si empecemos con un texto, me parece muy interesante. Perfecto, entonces yo lo voy a buscar y lo comparto en el grupo. También
hay que mirar estas como estas conferencias o esto que se está haciendo en el foro del campo lacaniano, porque es importante también como integrar. Y lo que le propongo es que sigamos con estas clases, como con el seminario 1, pero sí intercalándonos. Nosotros en la dinámica anterior, hace un año, lo que hacíamos justamente con este texto era ir a las referencias que decía Lacan. Leímos todos los textos de El amor de transferencia, bueno, todos estos textos que Lacan cita al principio. Entonces me parece importante la dinámica de estar como el día de hoy hablando de varias cosas, pero hablando también del texto y ir a el Estadio del Espejo en principio. Ahí también me llama mucho la atención, seguramente a usted también, el caso del presidente Schroeder, tanto en Lacan como en Freud. Listo, así quedamos entonces. Perfecto. Perfecto, Andrés. Entonces, éxitos y estamos en contacto. Yo me estoy Bueno, comunicando. Bueno, gracias. listo, Carlos. Muy bien, hasta luego. Bueno, chao.